Buenas tardes. Saludo principalmente a las autoridades educativas, señores profesores, ingenieros, alumnos, familiares y al público en general. Como graduado de esta prestigiosa universidad, cuyo interés prioritario es formar individuos competentes y calificativos, en nombre de todos mis compañeros, quiero expresar mi profunda alegría porque hemos logrado el objetivo que nos propusimos hace unos años. Hemos logrado hacer realidad el sueño de ser ingenieros. Hoy estamos encaminados para transmitir desde aquí, de forma autónoma, sobre la base de competencias y herramientas cognitivas, como el trabajo en equipo, la comunicación eficaz, logrado por medio de esfuerzos personales y grupales. Y sin duda alguna, gracias al equipo de profesionales que día a día nos dedicaron su tiempo. Nos sentimos y estamos preparados para continuar con la construcción de una reputación de profesionales sobre el mérito propio sin competir de forma desleal con los demás. En segundo lugar, comparto con ustedes el trayecto de este sueño cumplido. Con 18 años tenía muy en claro que quería estudiar. Soñaba con ser ingeniero civil. En la ciudad de Charata, ciudad de la que soy oriundo, vimos con agrado que el destino se había puesto de mi parte. Ya se había abierto la carrera de ingeniería civil en la extensión de la UBE. Tal vez como designio de Dios, allí inicié mis estudios universitarios, con mis compañeros y un camino lleno de expectativas. Conocí a Claudio Palma Maldonado, un amigo y compañero incondicional en todo momento, y Brian Eck, con quienes durante años compartimos horas de lecturas, resúmenes y estudios, fortaleciéndose en mí cada día mis estudios. Sabía que había acertado la elección de la carrera, nos gustaba lo que estudiábamos y nos sentíamos motivados. Cuando culminó la etapa de estudios en Charata, comencé los preparativos para migrar hacia la ciudad de Resistencia. Claro, más maduros, responsables para afrontar este desafío que implica el desarrollo familiar. No voy a negar que me costó en los primeros tiempos. La nueva situación cada día me presentaba situaciones nuevas y nuevos aprendizajes. Me asombró la cantidad de estudiantes que concurrían a la universidad, y más aún cuando observé que en el aula éramos más de 100 alumnos. Consolidada mi estadía, el ritmo de mis estudios y con amigos y compañeros, realmente disfrutaba mucho comer un asado con ellos y esas salidas a Corrientes. Recuerdo que en una oportunidad salimos a celebrar el Día del Estudiante y después nos fuimos a festejar a Corrientes. Obviamente el otro día teníamos clase de topografía, así que fuimos directamente a clase. Ese día nos costó muchísimo concentrarnos y un poco más de lo acostumbrado. Claro, los muchachos habíamos estado de fiesta. Conforme pasaron los años, creciendo en conocimiento y madurez, disfrutaba ir acercándome a mi meta. Debo destacar el plantel de exclusivos profesionales nos guiaban en el aprendizaje, pero hay docentes que dejan huellas en nosotros, y en mí en particular. El ingeniero Orlando Morán, quien me aconsejó y ayudó en estos años, la ingeniera Marcela de Bisotto, quien fue incondicional y me atendió en todas las consultas de estabilidad 2, materia que me costó aprobar, así que mil gracias a ellos. Quien se acuerda de estabilidad 4, se acuerda del pelado de grado, otra materia que me costó muchísimo. Es más, la cursé 3 veces, pero estudiando pudimos sacarnos de encima ese colador. En los últimos años de la carrera formamos un grupo de amigos y el popular asado de los jueves culturales, con vinos, obviamente. Sé que puedo contar con ellos en las buenas y en las malas. Finalizando la carrera teníamos que comenzar a elaborar nuestro trabajo final. Junto con los chiquitos Maldonado y Vega, nuevamente estamos frente a un desafío. ¿Qué temas abordaríamos? ¿Cómo lo organizaríamos? ¿Podríamos lograrlo? Así que pusimos todas las pilas y a medida que se nos ocurrió una idea, lo poníamos en consideración y lo debatíamos. Hasta que logramos ponernos de acuerdo y comenzamos a transmitir el último pero difícil tramo de esta maravillosa carrera. Presentamos y aprobamos el trabajo final del 26 de octubre frente a los profesores y nuestras familias. Expusimos y nos recibimos. La satisfacción era inmanejable. Ese día fue muy emocionante. Estoy muy agradecido a mis amigos, amigas del colegio, compañeros de la facultad y mi familia, que hayan asistido a ese momento que es irrepetible y único en nuestras vidas.
Luego del bautismo, que fue un poco doloroso debido a los cintazos, golpes, cerramos con una cena, anécdotas, risas, murmullos y las miradas cargadas de emociones. Y de satisfacción por el logro de haber cumplido nuestro sueño, de haber alcanzado la corona que es la graduación. Para ir cerrando con este discurso, quiero decir gracias por el esfuerzo, el amor y la paciencia a mis padres, a mi abuela Elma, y reconocer que sin su apoyo y confianza no estaríamos aquí. Principalmente agradecer a mi mamá y a mi papá que hoy están presentes, y muchas felicidades, flamante ingeniero. Para reflexionar, quiero decir estas palabras de José Ingenieros, que dice: los científicos no estudian al mundo como es, los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido. Muchas gracias. Estimados graduados,